Las relaciones están hechas para mostrarnos las heridas. Nosotros nacemos con 2 heridas, antes de llegar a este plano ya hemos elegido las heridas. ¿Qué significa sanar tu relación con tus padres? La vida. Sanar a tus padres te permite tomar la vida con todos los regalos que tiene. Todo, con todo. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Diego Cárdenas Cid y en esta ocasión en su podcast de confianza X Somos Líderes tenemos en el episodio número 14 a una invitada súper espectacular, especialista en constelaciones familiares. Nos va a hablar un poco de cómo podemos ir sanando nuestra vida a partir de esta terapia. Nos habla de cómo lo que ha sucedido en el pasado en las otras generaciones marca lo que estamos viviendo ahora y cómo podemos trabajarlo para trascenderlo hacia las generaciones que vienen. Así que quédate porque es un programa súper interesante. Te recuerdo darle clic a la campanita, te recuerdo también seguirme en las otras redes sociales que voy a poner aquí abajo y sin más te dejo en este gran capítulo, en este gran episodio número 14 de tu podcast X Somos Líderes. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos, este es el episodio número 14 de su podcast de confianza, X Somos Líderes. Y en esta ocasión, en el formato de modo humano, tenemos a una invitada súper especial. Y es que muchas veces he traído invitados que han tenido que ver con mi parte de desarrollo humano, de crecimiento personal, y no podía dejar pasar esta gran oportunidad de tener una gran invitada. Agradeciendo, por supuesto, tu presencia con nosotros y damos un fuerte aplauso para recibir a Liz Oramas. Bienvenida a X Somos Líderes. Liz, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, gracias. Liz? Bueno, pues gracias por la invitación y el espacio para poder transmitir un poquito de lo que pues ha sido la experiencia de vida. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti porque lo decíamos ahorita fuera del aire. Tratamos de hacer funcional el conocimiento que tienen las personas que vienen al podcast, ¿no? Desde la parte de su historia personal y luego las técnicas, las terapias y demás que realizan para que la gente diga, bueno, sí hay alguna manera de mejorar mi vida en alguno de los sentidos, ¿no? Espiritual, personal, en disciplina. Hay muchas formas en las que podemos ayudar a la gente. Y estoy seguro que lo que vamos a conocer hoy, primero de ti en la parte personal y luego en las cosas a las que te dedicas, estoy seguro que mucha gente va a recibir información de valor que le va a ayudar a mejorar su vida. Cuéntame un poco de ti, cuéntame de tu historia. Me gustaría que me cuentes qué te ha llevado a hacer lo que haces hoy, ¿no? Tú dime desde qué punto quieres empezar esta historia de Liz Oramas. Pues mira, mi familia, mi mamá es tabasqueña, mi papá es aquí de Pachuca y bueno, pues el amor los une en una historia en Tabasco y bueno, de ahí se vienen para acá y aquí nazco, soy la tercera hija y bueno, pues en esta búsqueda de experiencias de vida, de conocimiento, pues me va llevando pues poco a poco ir a encontrar el camino porque sabemos que no hay una guía, no hay un libro, no hay nada escrito, tenemos que irnos en esta búsqueda de conocimiento quiénes somos. Obviamente es una historia de casi 40 años. Entonces, bueno, pues en este proceso de búsqueda, pues llego a esta parte de ser mercadóloga, ¿no? Quería ser antropóloga, pero después fue como, bueno, pues vámonos a la parte de marketing. Y bueno, pues ahí estuve casi 15 años ejerciendo esta gran carrera que me ha dado mucho fruto, porque al final creo que todo se conecta, todo es una experiencia. Nazco en una familia muy amorosa, apoyada por mi familia en todos mis sueños. Y bueno, pues hoy estoy en la parte terapéutica, ¿no? O sea, suena muy corto, muy breve, pero en realidad ha sido pues una larga historia de encuentros, desencuentros, aprendizajes, desaprender muchas cosas y sobre todo el día de hoy estar en el lugar donde la vida y tú has creado el espacio porque somos procreadores. Entonces, equivocándome obviamente porque pues no ha sido fácil, ¿no? También te tienes que equivocar, también tienes que llorar, también tienes que saber elegir que sí, que no y las experiencias de la vida que nos van formando. Entre esas experiencias, a varias de las personas que he entrevistado, siempre les he preguntado en qué punto o cuál fue como que el punto de quiebre de tu vida, como para empezar a tomar un camino que te lleve al desarrollo personal, porque al final eso es lo que estás haciendo, un desarrollo personal no solo enfocada en la parte material o en la parte profesional, siendo alguien que tiene una profesión, sino más bien enfocada a cosas mucho más profundas. ¿Cuál consideras que fue ese punto de quiebre en tu vida? Bueno, pues yo creo que desde chiquita siempre observé la vida diferente, ¿sabes? O sea, fue como
Ok, sí, pero algo más falta por aquí, ¿sabes? Como bien dirían la rarita de la familia, ¿no? O sea, en ese sentido de, pues, hacer algo, cosas distintas, desde elegir a corta edad dejar de comer carne. O sea, no fue algo que mi familia estuviera, ¿sabes? Al contrario, una creencia fuerte el comer carne. Y de repente un día en la mañana me levanto y digo, ya no quiero más esto, ¿no? Entonces fue como esas pequeñas elecciones que te van dando la vida. Posteriormente estuve muchos años en los Scouts, donde una cultura que nos van enseñando a cuidar el planeta, a ayudar. Entonces yo creo que toda esa formación la vamos teniendo desde, pues la fui teniendo desde pequeña. Y en este punto de quiebre que bien me preguntas, pues yo creo que fue exactamente como a los 22 años de edad, que ahí es donde la vida te da un frenón, ¿no? Donde te encuentras de frente con la vida y tenemos ese plan de vida ya estructurado según nosotros, pero llega el momento donde dices, creo que por aquí no es, ¿no? Y justo ahí es donde empieza esta parte de experimentar el dolor, porque creo que es parte de la vida, nadie nos enseña, no sabemos cómo hacer, y bueno, pues se encuentra con un desencuentro amoroso que te rompe en el corazón, y uno pensando que había sido, pues esa persona, ¿no? Y en realidad cuando empiezo en esa búsqueda, me voy a la parte holística, empiezo a aprender, a entender y a mirar mi sistema, pues me doy cuenta que estoy hecha de una historia, ¿no? Y que tenía que mirar a esos ancestros y darme cuenta que pues las cosas se podían cambiar, se podían hacer diferente. Sin embargo, pues creo que es ahí donde comienza esa historia de hacer algo distinto a mi vida. O sea, estamos hablando de que una situación compleja en cuestión de pareja o amorosa detonó la búsqueda hacia algo más que encontrar respuestas en el exterior, ¿no? O sea, Justo. empezaste a ver hacia adentro. Sí, 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 o sea, se da esa, digamos, ese parteaguas, esa gran oportunidad. Digo, en su momento, pues, no estaba etiquetado de esa manera, ¿no? Era trágico, doloroso, tormentoso, caótico, entras en una catarsis donde es como, bueno, y mi plan de vida que había estructurado hacia ahora dónde va, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esa búsqueda, a encontrarme, a buscar esas respuestas que están en tu interior, a saber replantearme quién soy, qué quiero y sobre todo a empezar a definir el amor hacia conmigo, porque esa es la parte más importante que yo creo que en este camino he encontrado, el encontrarte tú, rescatarte tú, sostenerte y pues ahí es donde empieza esa parte, ¿no? Entonces hoy, después de muchos años, agradezco infinitivamente a ese maestro de vida que me haya roto el corazón, ¿no? Porque si no, no estaría aquí. Así tú, sí tú, que le rompiste el Sí, tú que me corazón. estás Así. escuchando, sí, sí, justo. Ok, Ujú. y empezaste entonces a buscar. ¿Y qué fue lo primero que encontraste? ¿Alguna terapia? ¿Algo? Mira, todo inicia en la parte holística y desde ahí me he quedado. La verdad es de que empiezo en la parte holística con temas energéticos, con cortes energéticos. Mi primera terapia fue cortar energéticamente esa relación, ¿no? Me hacen saber del conocimiento que, bueno, pues que una relación por muchos años se queda en tu energía y a veces es difícil soltarla. Y Claro. entonces desde ahí me encuentro con esta parte, me encantó, emboné perfecto y sobre todo porque vi resultados. Esa es la parte más importante. ¿Y puedes contarnos más o menos cómo estuvo esa terapia en la que cortaste la relación? Creo que muchas personas están interesadas en saber cómo fue, ¿no? Interesante. La verdad es que no sabes cuánta energía puede habitarse en una relación hasta que empiezas a vivirlo y a hacerlo consciente. Yo en su momento es como, pues sí, sí te duele, obviamente el corazón, había ilusiones, había, obviamente Planes. idealizamos mucho una relación y Ujú. cuando entro a esta terapia me doy cuenta que muchas de esas cosas estaban mirando hacia mis padres, ¿no? Aunque tenían un matrimonio y tienen hasta el día de hoy un matrimonio estable, pues no todo ha sido color de rosa, ¿no? Claro. Entonces también podemos mirar las relaciones de manera diferente y ahí es cuando me empiezo a encontrar y a cuestionar, a ver qué sí de esta parte de la historia es mío y qué parte me compré y qué parte me aventaron, pues nada más, ¿no? Como Ujú. tal. Y entonces ahí empieza ese primer cuestionamiento, ese dolor de sentirlo, de dejar de evadir, porque es como, sí, 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 termina esa relación, ¿cómo estás? O sea, como Perfecto. adormecerlo y dejarlo ahí Claro, guardadito. yo creo que hoy lo observo desde este lado también, porque creo que también anestesiamos los procesos, ¿sabes? Porque es tan doloroso a veces vivirlo que fingimos y creemos que solamente pasando la página va a estar perfecta tu vida, porque sabemos que el mirar el dolor nos va a implicar sentirlo y el sentir
va a incomodarnos la existencia, ¿sabes? Nos va a poner momentos muy difíciles contigo mismo. Entonces, a veces esta parte no solo de llorar, porque llorar es sano, pero ¿y qué más es la parte de llorar? O sea, no solamente llorar nos arregla la vida, sino también es entrar a este dolor que no hemos visto y que a lo mejor está ahí para mostrarnos esta parte. Y bueno, poco a poco me voy encontrando a lo largo de las terapias, porque no fue una sola sesión, fueron diferentes ¿Fue sesiones. una terapia psicológica o algo así? ¿O fue una terapia holística? ¿O hay algún Es nombre una terapia específico? holística que se llama cortes de lazos energéticos. Ok. ¿Tú haces esa terapia? Sí, Bueno, ahorita hoy nos en día platicas. ya la hago. Ahorita nos platicas. Sí, sí, sí. Ajá, entonces empezaste a ir a varias terapias en las que empezaste a romper energía con tu expareja. Exacto, yo me quería ir ya a otro país, o sea, yo quería evadir por completo esta circunstancia que fue tan fuerte, que Poner yo tierra de dije, por medio. ya me voy, yo agarro mis maletas y me voy. Y justo me dice la terapeuta, pues donde te vayas la realidad te va a alcanzar, ¿no? Entonces, por muy lejos que tú te vayas y esto no lo sanas, pues te va a encontrar. Y ahí es donde me senté y dije, ok, lo que cueste el tiempo de mi trabajo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, ¿cuántas terapias me voy a echar? Y ya me puedo ir a la tercera, cuarta terapia en mi viaje. No, 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 no. Te me sientas, te me calmas y vas a trabajar en ti. Y entonces ahí empieza este proceso. Y, después de 3 meses donde me apliqué a ir terapia casi 3 veces a la semana y darle Oh, sí, con era fuerte. todo, sí, fue muy fuerte, mucho aprendizaje, mucha sanación, y ya después de ahí pues me logro ir a vivir a Chicago. Ok, tuviste que pagar el precio y es que es un precio que no todos estamos dispuestos a pagar, ¿no? O sea, de repente cuando tienes una situación muy conflictiva, regularmente o el porcentaje de que tus conflictos sean por relaciones de pareja es muy alto, ¿no? Entonces, Claro, cuando vivimos un trance de ese tipo, muy pocas veces estamos dispuestos a pagar el precio, pero preferimos adormecerlo, preferimos llenarlo con otras cosas o irnos, huir un poco de los problemas, pero tarde o temprano, como dices, nos van a alcanzar, ¿no? No tuviste otra más que pagar el precio de eso. claro, la oportunidad de poder tener conciencia, de saber frenar esto, porque hoy en día sé que esto iba a ser un patrón que si yo no lo sanaba en ese momento se iba a repetir. Sabes, tarde o temprano iba a llegar otros Otra persona. personajes con otras caras, con otros nombres, pero con la historia finalmente frente a mí mostrándome eso que no había sanado. Entonces, por obvias razones, a veces es difícil el parar, pero creo que también es muy importante encontrar a las personas correctas e indicadas que te puedan conectar y llevar de la mano a este proceso. ¿Y qué tanto esas personas correctas e indicadas resuenan con lo que tú eres? O sea, te lo voy a plantear así. Si tú quieres adormecer el duelo de una relación, por ejemplo, van a llegar las personas indicadas para que eso suceda. Si tú quieres trabajarlo o transitarlo de alguna manera, también llegan las personas indicadas en relación a lo que tú estás vibrando, creo yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente te empiezas a rodear de las personas que ocupas en el proceso, ¿no? En el que estás eligiendo. Claro, porque finalmente los tiempos son perfectos, pero también tiene que depender que tú tengas la apertura para poder hacerlo, porque a veces puedes tener todas las señales, todas las personas, incluso facilidades de tomar una terapia y a veces estamos renuentes, ¿sabes? Es como, yo no lo requiero, no lo necesito, eso no es para mí y lo entiendo. ¿Por qué? Porque el proceso lleva un tiempo y los tiempos no se pueden forzar a nadie. Cada quien tiene que llevar ese proceso. A veces puedes iniciarlo de una manera muy puntual, disciplinada y de repente decir, yo ya no quiero esto, yo ya creo que me siento bien y bueno, pues Lo abortas sueltas. misión y luego resulta que ese proceso se quedó como a la mitad, Ujú. ¿no? Y otra vez se vuelve a repetir y te encuentras con la misma historia o un poquito peor. Y a veces también lo hacemos por miedo a lo que vamos a encontrar, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso. O sea, cuando tú empiezas a rascar en las razones por las que tuviste cierto tipo de relación y ves hacia atrás y ves que tiene un origen en tu infancia, en las situaciones que viviste de niña y que son muchas veces patrones, platicaba con alguien ayer y me decía, es que yo siento que no viví cosas traumáticas en la infancia. Y le decía, es que no tienes que vivir algo súper traumático como algo muy doloroso para generar traumas. O sea, hasta los mensajes más chiquititos de niño, con el poder de percepción que tenemos en la niñez, te pueden generar ciertos traumas, ¿no? Entonces, es encontrar la oportunidad de sanar esa niñez a través de lo que te generó tener una relación que, digamos, entre comillas,
falló, ¿no? Sí, o sea, solo vemos la foto. En realidad la foto es la persona, la situación externa, pero todo esto nos lleva a mirarnos hacia adentro. No es fácil mirarse hacia adentro, porque mirar hacia adentro replica también ir, ver a tu proyecto sentido, justo, cómo nacimos, cómo fuimos creados. A veces idealizamos o ponemos un poquito de magia en nuestro nacimiento, de, no, yo fui deseada desde el amor, claro que sí. Sí, por supuesto no va a quitar esa parte, pero muchos de ellos o muchos de nosotros, en mi caso, no fuimos planeados, llegamos, ¿no? Entonces llegas de una manera inesperada. Sí, somos el tercero, somos el pequeño. ¿Cuántos Sí, hermanos sí, tienes? también, sí, Eres la tercera. sí, la más Fíjate, chiquita. ahí Ujú, coincidimos entonces. ujú. El que tal vez no fue planeado, le voy a preguntar a mis papás, por cierto, Sí. pero también eso de repente puede generarte cierta responsabilidad, ¿no? No sé si la has sentido esa responsabilidad de empezar a sanar, a liberar ciertas cosas en tu familia, ¿no? Pues se dice que en el clan uno es elegido, ¿no? Ok. Entonces uno es elegido para sanar, cortar los patrones transgeneracionales y liberar. Entonces a veces es un trabajo fuerte, pesado, arduo, pero también en mi caso me siento privilegiada por poder hacerlo. Sí, porque tienes una oportunidad. Creo que lo platicamos esa ocasión que me diste una terapia. Ahorita vamos a platicar sobre qué. Pero hablábamos de que sí es esa oportunidad que tienes de sanar a tus generaciones anteriores, pero también de romper con ciertos ciclos y patrones para las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Y no solo para tu descendencia directa, sino más bien el mensaje que puedes dar o la influencia que puede ser hacia las personas que están generacionalmente abajo de ti, ¿no? Maravilloso, buen punto que mencionas, porque dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Somos una historia, ¿no? Una sangre que nos une a nuestros ancestros. Los hayamos conocido o no, estamos conectados. Entonces, cuando no honramos esa historia de dónde venimos, nos vamos a encontrar esas repeticiones y tenemos como, bueno, no tener como en el tema de la obligación, más bien creo que la oportunidad Podemos. valiosa de Ujú. poder sanarlo desde el amor, porque al momento de que nosotros sanamos, también sanamos a ellos y sanamos a las futuras generaciones, haciendo algo diferente, dándonos la oportunidad de que no se repite esta historia, por muy dolorosa que haya sido. E indagando en esa parte de la relación de pareja que tuviste, que te llevó al mundo en el que ahora estás, quisiera saber qué encontraste, qué te reveló tu relación respecto a tu familia, a lo que tenías que sanar. Pues mira, es bastante información porque en realidad las relaciones están hechas para mostrarnos las heridas. Entonces, en realidad es mucha información, o sea, resumirlo, podríamos decirlo que la herida del rechazo, nosotros nacemos con dos heridas, antes de llegar a este plano ya hemos elegido las heridas, entonces esas heridas se van haciendo más grandes conforme va pasando el tiempo y una de ellas fue la parte cuando empiezo a conocer parte de mi historia, porque ahí es donde empiezo a investigar quién es mi familia, de dónde viene, cómo murieron y qué pasó. Y entonces empiezo a encontrar una historia súper interesante. O sea, por ejemplo, el poder del nombre, ¿sabes? O sea, ahí es donde me encontré mucho lo que es mi nombre, ¿sabes? El significado, no solamente desde un diccionario, sino desde la parte energética de mi familia. Mi madre se llama Elizabeth, mi abuela se llama Isolina, porque Ok. mi bisabuelo es italiano, era italiano, entonces Isolina significa Isabel. Entonces, cuando me empiezo a meter a esta historia, me doy cuenta que estaba conectada a una historia muy fuerte con mi Con tu bisabuela. nombre. Es justo. Mi abuela muere en un parto, dando a luz al último hijo, y bueno, a los 33 años, en una cuestión muy complicada, y esa información se acorta porque mi mamá tenía 3 años, entonces no tuvo mucha información de su madre. Y Claro. gracias a toda esta parte de las terapias y las constelaciones y todo lo que he venido trabajando en esas sesiones, empecé a mirar hacia allá. ¿Sabes? Esa relación llegó para ayudarme a enseñar de dónde vengo. Ah, ok, esta es mi historia. Por supuesto, esto pasó y se vivió el dolor, la energía femenina estuvo ahí lastimada. Entonces, la verdad es que ha sido un camino largo, bastante interesante, sabroso también y también doloroso. Pero sobre todo lo que decíamos, ¿no? Lo importante que es tener la conciencia de que tú tienes esa capacidad
de empezar a reconocer todo eso, a sanarlo y que también es una decisión valiente, ¿no? O sea, es muy sencillo quedarnos dormidos, quedarnos con las cosas materiales, quedarnos con vivir una vida un día a la vez, ¿no? Y no preguntarnos qué más hay, qué más podemos encontrar, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. En un ejercicio muy personal, hace poco le decía a mi mamá, me encanta o me encantó conocer tu historia porque me hace entender la mía, ¿no? Maravilloso. Y creo que reconocer la historia de tus antepasados te da la oportunidad de entender por qué tomaste ciertas decisiones, por qué estuviste en cierto tipo de relaciones, cuál fue tu manera de actuar o qué onda con estas heridas que aún toca sanar o que estás en proceso de sanar, porque son heridas que no vienen solo contigo, ¿no? Sino que vienen con una carga genética, se podría decir así. Sí, transgeneracional, o sea, finalmente somos esa historia, ¿no? Entonces, obviamente, a nuestros ancestros los miramos con compasión sin juzgarlos, sabiendo que hicieron lo mejor que pudieron en su momento, pero también hubo situaciones que pesaron, ¿sabes? Entonces, en ese árbol transgeneracional se miran muchas circunstancias, enfermedades, lealtades, patrones, injusticias, ¿no? Cuando muchas personas incluso no se sana, pues se va replicando y se va, yo siempre les digo a los pacientes, se va repartiendo ese pastel, ¿no? Y te va tocando. Y a veces te llegan unas rebanadas enormes, ¿no? Hay cosas muy bonitas, que no todo es malo, hay cosas maravillosas que se eligen quedarse porque también nuestros ancestros lo hicieron increíble, como les fue posible. Pero hay otras que dices, creo que esto lo podemos sanar y convertir en amor. Sí, y te decía, llevarlo a a las siguientes generaciones con un proceso distinto, eh, que te recuerden, o a lo mejor no que te recuerden, pero sí que te perciban como alguien que pudo haber roto cierto tipo de lealtades y cosas que son muy profundas de entender, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber qué otras cosas empezaste a encontrar en relación a ese proceso de sanación, porque fue un proceso de sanación que te empezó a llevar a más terapias y a más conocimiento, ¿no? Por lo que platicamos hace tiempo, numerología y más cosas, ¿no? Pero en esa progresión, ¿qué más encontraste después de tu primer terapia, que fue la de cortes energéticos, cierto? Sí, cortes energéticos, posteriormente te hacía hincapié en la parte de mi abuela, que fue Ujú, liberar el nombre, ujú. resignificar todo el peso que tenía mi nombre, mirar a la familia de mi papá, porque parte de ese rechazo venía mucho de esa parte, ¿sabes? Entonces dolía, era así como, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué siento que no embono en ellos, no? Porque pues sí, yo me sentía la rarita, ¿no? Sí. En el buen sentido, A ¿eh? ver, quiero hacer una pausa ahí. He escuchado en algunas ocasiones que no le vayas a poner el nombre o tu nombre a tu hijo. ¿Tienes algo de información sobre eso? Sí, justo, o sea, el ponerle el nombre, o sea, obviamente no teníamos el conocimiento, entonces es válido, ¿no? Pero el resignificarlo creo que es lo importante. Ujú. ¿Por qué? Porque liberamos, hay mucha carga transgeneracional de historia, de lealtades, incluso hasta de sufrimientos en el nombre. Entonces, cuando marcamos al abuelo, por ejemplo, Miguel, el papá Miguel, y ahora llega el hijo llamándose Miguel, ¿no? Entonces tenemos que mirar qué vivió ese abuelo Miguel, qué padeció, qué sufrió, porque parte de esa historia está en el nombre. Entonces hay muchas cosas que empezamos a replicar y a vivir y no precisamente son tuyas, viene desde la parte de atrás. Entonces lo ideal, lo más consciente sería no marcar a los hijos con un nombre repetitivo, ¿no? Sin embargo, pues es común que llegue a pasar. Afortunadamente existe la parte que es resignificación de tu nombre. Liberamos cargas, liberamos patrones y limpiamos esa historia para que tu camino y tu historia sea distinta. O sea, no está prohibido, sin embargo, debes llevar un proceso de liberación de carga. No es lo Sí, ideal tampoco. sí, o sea, prohibido como tal creo que es una palabra fuerte, o Fuerte, sea, sí. me refiero más como la resignificación. A Ajá. veces te toca llamarte así, pues porque tienes que chambearle, ¿sabes? Y entonces a veces a través de ese nombre está la oportunidad. De procesar algo. Así es. Ok, regresemos a ese tema de procesar. Después de esa terapia de cortes energético, ¿qué más aprendiste? Bueno, ¿O qué más ahí me viviste? fui a la parte de las constelaciones, Ok. ¿sabes? Después de 3 sesiones de cortes, empiezo a la parte de constelar, a poder ver a mis padres, es ahí donde empieza mi sanación de niña interior, a mirar la parte del rechazo, a sanarlo, fue muy fuerte,
porque pues muchas cargas no venían mías, el nombre, la parte de la historia de mi mamá, no haber tenido una mamá presente, entonces pues desde dónde me habito, ¿no? Ok. Entonces empezar a mirar la historia de mis padres creo que fue una de las aprendizajes más amorosos y dolorosos al mismo tiempo, porque yo creo que fue de la terapia más relevante que tuve en este proceso, mirar y comprender esa historia que mis padres me dieron lo que pudieron en ese momento y lo que les fue posible otorgarme. Y lo que pasaba igual con tus ancestros, Sí, arriba claro. de tus Sí, papás, ¿no? claro. Y aquí quiero hacer una pausa y vamos a hacer como si fuera una cortinilla que va a ser constelaciones familiares para principiantes, ¿no? Me encantaría que nos expliques, digo, yo ya viví la experiencia y está increíble, pero creo que también sería interesante que la gente vaya comprendiendo de manera muy práctica de qué se tratan las constelaciones familiares, por qué se llaman constelaciones familiares y realmente qué es lo que puedes conseguir a través de vivir esta terapia, ¿no? Claro que sí. Primero, constelaciones familiares, ¿qué significa? Bueno, pues mirar la parte transgeneracional de tu sistema. Somos esa historia. Tengo que mirar a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mis ancestros. Esa es la parte, integrar mi sistema, cómo lo estoy integrando, desde dónde me estoy habitando. Constelar es una parte de una manera inconsciente de ver dónde está el problema, desde dónde, que en qué generación se habitó, dónde lo vengo cargando. Ahora, ¿esto es mío o pertenece a alguien más? Y también desde qué parte me estoy integrando a la familia, porque muchas veces no nos sentimos integrados. ¿Cómo lo haces si no tienes demasiada información? O sea, si tú vas a una terapia de constelaciones, pues de repente no sabes muchas cosas muy básicas de la historia de tus papás, de tus abuelos, bisabuelos y demás. ¿Qué sucede tal vez energéticamente o en un plano metafísico para que se pueda desarrollar una constelación familiar? Algo muy importante es de que las constelaciones es importante no trabajar el juicio ni el ego. ¿Sabes? Llegar y darnos la oportunidad de fluir. Hay mucha información que, como bien mencionas, desconocemos por el paso del tiempo, pero afortunadamente a través de las constelaciones sucede una magia increíble, que puedes recibir información al momento de que abres el campo energético y te empieza a fluir y llegar la información. Por eso es muy complejo dar una definición concreta de lo que es una constelación, porque a veces tienes que vivirla y también no todo el mundo está listo para vivir una constelación, porque te vuela la cabeza. Es como, espérame, o sea, ¿en qué momento llegó esto? ¿Y cómo está llegando esta información? Y de repente, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Sabes? O sea, empieza a haber tanta información porque abrimos un campo energético. Las constelaciones es algo que no se puede ver, no se puede palpar, pero sí se puede sentir. Y lo mejor es que se puede sanar. Y en ese sentido me gustaría que entonces, a ver, si pudiéramos explicarle, y sé que hay cosas que efectivamente la gente tiene que vivir, pero si pudiéramos explicar ese proceso como que paso a paso en tema de las constelaciones es, tú llegas a un espacio físico con una persona que se especializa en hacer constelaciones y das cierta información muy básica, ¿no? La que tú puedes tener. Y después, ¿cómo se va abriendo ese campo energético para que llegue más información? Bueno, dentro de lo que es el proceso de la sesión, para mí es muy importante darle un poco de información al paciente, al consultante de lo que es la constelación. O sea, les explico la carga energética que existe, las lealtades, las enfermedades, todo lo que habita en un sistema familiar, todo lo que puede estar oculto como los secretos familiares y pueden también como de una u otra manera afectarte. Les doy como una parte teórica, por así decirlo, para que la gente también tenga un poco de información. Posteriormente empiezo a tener información sobre los nombres, las fechas de nacimiento, de lo que ellos recuerden, para poder identificar a través de la parte numerológica si hay ahí como una lealtad a través de las fechas de nacimiento con ancestros. Desde ahí empieza esa sesión. Posteriormente hay diferentes tipos de constelaciones. Puede ser presencial, grupal, con diferentes personas que no conoces. En un círculo de energía llegas y te presentas. Puede ser desde la parte individual, o puede ser desde la parte fluvial. Este es individual, pero a través del agua. También está muy padre. Entonces, cuando empezamos a abrir el campo energético, se les pide que empiecen a representarse. Esto puede ser a través de figuras, de personajes, de Playmobil, de madera, que es como los que yo ocupo. Y entonces, a partir de esos movimientos, empieza a fluir la constelación. Es importante que el constelador siempre esté
identificando esos movimientos, preguntándole siempre al consultante cómo se siente, dándole esa sostención, guiándolo en el proceso, y ahí empezamos esa sanación. Hay gente que no sabe qué constelar. Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo quiero constelar el dinero, Liz. Ah, perfecto. Está muy claro y empezamos a trabajar todo enfocado hacia el dinero, lealtades, creencias. Hay gente que dice, Liz, yo solo estoy abierto, no sé qué va a pasar, pero aquí estoy, ¿no? Sí. Y entonces desde esa energía empezamos a abrirlo. Y bueno, aparentemente uno no sabe, pero cuando empiezas a trabajar resurge la magia. Entonces la gente es como, wow, no sabía que tenía que trabajar esto. Justo es lo que te iba a decir, o sea, conscientemente vas, a mí me pasó de hecho, ¿no? De que, y creo que me lo preguntaste, bueno, ¿a qué vienes? Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia y es curiosidad, y de repente empiezas a encontrar respuestas y dices, es que inconscientemente ya sabía que ocupaba estas respuestas, ¿no? Esa es la parte que es como mágica y que cuando empiezas a indagar y a buscar, te das cuenta de que no todas las respuestas las vas a pasar por la parte consciente o la parte mental, sino que esa búsqueda viene desde una parte muy profunda. Otras personas a quien he entrevistado hablan del ser, hablan del alma, hablan de algo mucho más grande que nuestros propios pensamientos, ¿no? Y son los que regularmente o nos llevan a ciertas situaciones, como ir a una constelación, o nos acercan con ciertas personas que nos pueden dar la información que ocupamos, ¿no? Entonces, en ese caso, la recomendación para la gente que hace las constelaciones, pues podría ser ir sin expectativa. Creo que eso sería importante, ¿no? Claro, y sobre todo las constelaciones no se ven ni a pasado ni a futuro, se viven en el presente, se habitan desde el presente. Entonces también es importante tener mucha apertura, o sea, cuando a veces empieza este campo y empieza la información a abrirse y a llegar, hay gente pues que teme la información que llega, a veces es muy fuerte, a veces esa información que puedes constelar diversos temas, dinero, salud, enfermedades, temas legales, puedes constelar un proyecto. Oye, quiero emprender un proyecto nuevo, Liz, pero quiero saber desde qué energía se está habitando este proyecto. Quiero constelarme a mí, quiero constelar una pareja, quiero constelar una familia, quiero constelar por qué no puedo tener hijos. Esto es una maravilla porque puedes constelar muchas cosas, ¿no? Y hablando del proceso en relación a las constelaciones familiares, voy a platicar un poco de mi experiencia porque también creo que puede ser ilustrativa para las personas que tienen esa curiosidad. ¿También haces algo que es el tema de las cartas angelicales? Sí, el oráculo angelical. ¿Cómo funciona eso? Bueno, los ángeles es con lo que yo todo trabajo. Cada quien elige cómo sostener su energía. Y pues yo elijo hacerlo pues con los ángeles que son mega amorosos. Son 7 arcángeles, Chamuel, Gabriel, Rafael, Zadkiel, Jofiel, Uriel y bueno, San Miguel Arcángel. Hay otro ángel que no está como muy mencionado dentro, bueno, muy conocido en la parte holística, sí, es Metatron, ¿no? Entonces, con ello se apertura lo que son los oráculos. Son tarjetitas que tienen mensajes angelicales, que sucede la magia increíble porque de repente quieres como un mensaje así, por favor, y quiero una señal, ¿no? Y cuando se abre el oráculo angelical, pues empieza a fluir los mensajes o las respuestas que a veces necesitas. ¿Cómo fluye? Intencionándolo. Todo lo tenemos que intencionar, aperturar, pedir permiso de que estos mensajes puedan llegar, porque los ángeles son tan amorosos que no llegan si tú no les das permiso. Entonces... Ajá, hay una diferencia en eso porque hay gente que se dedica a leer cartas y que te dice... es algo totalmente distinto. Justo, hay que dejarlo muy claro porque de repente vas a que te lean las cartas, te va a buscar esta... No, una cosa es tarot y otra cosa es oráculo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo puedes diferenciar para que sea muy gráfico para todos? Bueno, yo manejo los dos. El tarot que yo trabajo es terapéutico. ¿A qué se refiere? Claridad. Alguna situación que tú quieras. Hay gente que no tiene algo muy claro, que dice, ¿sabes qué? Solo que llegue la información, ¿no? Y en el campo, en el camino, vamos viendo y te voy preguntando algunas cosas. Esto no es adivina quién, ¿no? O sea, el tarot que yo manejo no es adivinativo. O sea, me encantaría si no fuera multimillonaria, pero pues en la realidad es de que es más terapéutico, que nos ayuda a dar claridad. La intuición ya la tienes, ya está conectada contigo y eso es un trabajo que se conecta con los arcanos, que es la parte del tarot. Yo trabajo las dos herramientas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de que empiezo a darte la información que va llegando, aperturando, es más personal en la parte del tarot, ¿sabes? A ver, esta situación está así, te sientes bloqueado,
bloqueado en esta parte, esta situación no está fluyendo por esta cuestión y así sucesivamente se va abriendo el campo. Es más descriptivo hacia ti, ¿no? Entonces, cuando llega la parte del oráculo es con la que finalizo. Es como los mensajes que te llevas a casa de reflexión. Es más como para eso. Justo es lo que te iba a decir. ¿Qué hace el consultante con esa información que tú le das o qué debería hacer con esa información? Bueno, desde el momento de que estás abriendo la parte del tarot, pues ya está llegándole muchos 20, ¿sabes? Le está llegando mucha información. Cuando llega la parte del oráculo, pues siempre les digo, llévate estos mensajitos a casa, puedes tomarle foto, leerlos, recapitularlos, intégralos, porque a veces en el momento que llegan, muchos te pueden dar clic, ¿sabes? De claro, por supuesto, esa es la señal que estaba esperando, ¿sabes? Hay otros que como tal vas a decir, como que no le entendí mucho, como que siento que no era para mí, pero todos los mensajes que lleguen para ti están destinados, nada es juego, ¿sabes? Entonces, siempre les digo, llévalos, intégralos, revísalos, ¿qué puedes hacer? Yo siempre les doy en algún momento dado ya sea una meditación con ángeles, alguna pequeña oración, para que sigan integrando los mensajes y sigan abriendo el canal que ya está ahí destinado para ellos, para que siga fluyendo la información que necesitan. Los ángeles son nuestros guías, nos sustentan la energía y muchas veces nos ayudan a elegir o a decidir. Y muchas veces de, a ver, camino derecho, no, vete al izquierdo, por ahí no te vayas a meter, son nuestros ángeles guardianes, ¿sabes? Y los oráculos para eso sirven, para darte señales más concisas o yo les digo sartenazos que necesitabas escuchar. Aquí viene un concepto que tiene mucho que ver con esto que es el escepticismo, ¿no? Mucha gente que de plano no, tú les hablas de ángeles o de este tipo de energías y demás, lo primero es, pues eso no existe, ¿no? ¿Has lidiado con una persona que llegó siendo escéptica y terminó siendo completamente, pues, creyente de lo que vivió? Pues mira, hay en muchos casos que llega gente con mucha apertura, hay gente que dices, pues mira, no sé qué esperar, me recomendaron contigo, es mi primera vez, no creo mucho en esto, pero en realidad es un poquito burdo el tema, ¿sabes? Porque dicen, no creo, pero ya están ahí. Entonces, ya en el momento que están ahí, algo se movió, ¿sabes? O sea, ya están aperturando, a lo mejor no al 100%. Cuando hay gente que llega en el caso de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar la sesión, vengo en contra de mi voluntad, yo no creo en absolutamente nada de esto, que están completamente cerrados, siempre se debe de respetar esa decisión. O sea, ¿no les das la terapia? No les doy la terapia, ¿sabes? Les explico en qué les pudiera ayudar, los beneficios, y si en algún momento de tu vida decides hacerlo, está excelente. Y si no, también está bien. Tenemos que cuidar mucho nuestra energía al momento porque nosotros sostenemos esa energía, ¿sabes? Pero también esa persona, si no está abierta o aperturada y dices, estoy totalmente negado, a mí me trajeron a la fuerza, entonces no podemos hacer nada porque ahí estamos cortando su libre albedrío y ahí seríamos afectados tanto el consultante como el terapeuta porque no se sostiene la energía, Sí, es no va a forzarlo, fluir, ¿no? Es correcto. Claro. ¿Qué información nos da, para ser muy puntuales, qué información nos dan este tipo de terapias y qué hacemos con esa información? Bueno, más que información, yo creo que nos da la oportunidad de sanar. Ahí te encuentras con muchas preguntas que habías tenido por ahí de dónde viene esta situación y que no habías logrado tener una respuesta. Las constelaciones te dan respuestas, te dan sanación, te dan la oportunidad de liberarte. Eso es lo más importante de las constelaciones, la oportunidad de liberar todas estas cargas que en muchas ocasiones, pues más que tener la información de dónde viene, porque a veces llegas y dices, claro, el tío Ricardito es el que estaba generando este caos. Y luego ahí lo trabajas, o sea, trabajas con ese tío Ricardito, liberas y te llevas esa parte de sanación a casa, que creo que es lo más importante, liberarnos. Más de información es sanación. ¿Qué significa esa sanación? En la práctica, ¿cómo lo puedes describir, la sanación? Bueno, la parte de la sanación es darnos la oportunidad de liberarnos de miedo, de dolor, de encontrarnos, de poder saber que la vida es un nuevo comenzar a cada momento, que podemos estar en paz. Es un cúmulo de muchas palabras, de muchas situaciones, porque el sanar nos implica estar en paz. Creo que cuando tú encuentras esa paz, puedes llegar a sentirte pleno,
¿sabes? Muchas veces estamos en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la paz. La sanación nunca termina. Es algo muy importante que a los consultantes es importante decirles, porque a veces llegan con la premura de me quiero sanar, ¿cuántas sesiones? Y ya quedo pulido y engrasado y listo para irme a la vida, Como ¿no? servicio de coche, ¿no? Es correcto. Y pues no funciona así. La sanación es un proceso. Vamos sanando conforme el tiempo. Vamos sanando en cuanto tenemos la valentía, como bien mencionabas, de quitarnos el ego, el orgullo, la soberbia, ¿no? Entonces, cuando vas sanando, vas viendo la vida más completa, más en compasión. Y quiero ir a un tema muy específico que seguro le va a resonar a mucha gente que nos va a ver o que nos está viendo. ¿Qué significa qué significa sanar tu relación con tus padres? La vida. Sanar a tus padres te permite tomar la vida con todos los regalos que tiene. Todo, con todo. Tu dinero, tus proyectos, las relaciones de pareja, tu vida, tus enfermedades, no seguir contribuyendo a esas enfermedades que se siguen repitiendo. O sea, sanar a tus padres es lo más importante porque de ellos viene la vida. Dentro de las constelaciones hay un ejercicio muy bonito que dice, tomo la vida de ti, ¿no? Y con eso es suficiente. Entonces, desde ahí estás tomando todo. La vida es completamente amorosa y está llena de magia y posibilidades infinitas. Pero cuando no miras a tus padres, no estás mirando tu propia vida. Entonces, desde ahí, pues ya no puedes sostenerte en ella. ¿Qué tenemos que sanar con nuestros padres? Uf, mucho, ¿no? Desde el verlos con comprensión, porque a veces los juzgamos demasiado, estamos en facturas pendientes todo el tiempo, pidiendo, demandando, me debes, no estuviste, tenías que estar más tiempo porque te fuiste, no fue suficiente, siempre estamos reclamando, ¿sabes? Pero cuando empezamos a ver que su historia también tuvo que haber algo que lo partió, alguna situación que denotó que eso se estuviera repitiendo, empezamos a comprender. Podemos sanar lo que no te imaginas, relaciones, salud, podemos sanar este dolor de no sentirnos suficientes, el rechazo, la herida de la humillación, el sentirnos incluso en desconfianza en la vida, para no poder tomar tus proyectos, tus sueños, porque te sientes insuficiente, te sientes menos, ¿sabes? O sea, toda una historia completa del poder sanar a tus padres. La madre representa la abundancia, el padre representa la prosperidad, la madre representa las relaciones de la vida, el padre sostiene los proyectos profesionales y así muchas cosas más. Ahora, aquí hay un polo completamente contrario a esta parte de decir, yo juzgo a mis papás por lo que no hicieron por mí, porque no estuvieron, porque me lastimaron, porque me traumaron de niño. Pero hay un contraste muy grande cuando tú dices o cuando nos enseñan, sobre todo en una cultura mexicana, latinoamericana, a honrar a nuestros padres y eso de repente significa tapar todas las cosas negativas porque debo ese honor a mis papás, porque mi madre es santa, porque, ¿sabes? Porque mi papá es perfecto, ha sido perfecto, trabajador, comprensivo, y empiezas a tapar algunas cosas que de repente pudieron haber sido ciertos focos hacia tu vida, hacia generar la vida que hoy tienes, empiezas a visualizar o eliges visualizar a tus papás como seres perfectos. Ese contraste creo yo que también es importante trabajarlo y sanarlo, no desde el juicio, sí desde la comprensión, pero finalmente entender también que no fueron seres perfectos, ¿no? Como muchas veces nos planteamos nosotros mismos, es que mi papá es perfecto, mi mamá es perfecta, pero también es ese reconocimiento, ¿no? Claro, es un todo. Finalmente es integrar lo bueno y la oscuridad, la luz y la sombra. Tenemos que integrar todo. No podemos idealizar a los padres que fueron súper perfectos o fueron tan malos, ¿no? En realidad cada quien nos dio lo que pudo desde el lugar que le fue posible. Entonces también tiene que ver mucho dónde nacimos, porque nuestras culturas también nos implican, también nos dan historia, el lugar donde vivimos, el lugar de donde venimos. Siempre es un todo. La parte holística es una palabra que significa todo es parte del todo. Entonces, cuando nosotros entramos en esta parte de sanar a los padres, tenemos que saber, a ver, mis padres son mexicanos, ¿en dónde nacieron? ¿Qué vivieron? ¿De dónde venimos? De un país de sacrificio, de un país que tuvo que agachar la cabeza y quitar muchas parte de sus costumbres por
esta parte de imposición que hubo. Entonces, esa información que pareciera muy lejana y de muchos años atrás, también la traemos en la sangre y nos implica. Si tenemos que ver a nuestros padres, tenemos que descubrir ahí qué historia. Siempre es preguntarte, oye, ¿qué vivieron mis padres? O sea, ¿cómo mi padre también fue un niño? Ujú. Mi madre también fue una niña, o sea, no fueron adultos todo el tiempo. Y a veces como hijos se nos olvida ese pequeño detalle. Claro, y sobre todo en contextos mucho más amplios, ¿no? Alguna vez escuché que los latinoamericanos somos muy serviciales porque justamente nos enseñaron a agachar la cabeza. Y esa parte del servilismo también nos ha llevado a ser personas complacientes, a ser personas que desarrollamos mucho más la herida de rechazo, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Y humillación también, ¿sabes? O sea, todo implica, o sea, las formas de vida, las formas de poder saber dónde nacemos también es increíble. Cuando vas viajando y conociendo partes diferentes del mundo, te vas dando cuenta cómo existe esta parte multicultural que dices, wow, o sea, cómo a lo mejor para nosotros puede ser algo muy tradicional, cierto hábito, y te vas a otro lugar y es totalmente diferente. Esa es la vida también. O sea, nuestros padres nos enseñan también a saber que nosotros podemos hacerlo diferentes. Es algo increíble porque dice, dame permiso de hacer una historia diferente a la que tú hiciste y dame permiso de tomar el éxito, la abundancia, las lealtades de sentir que debo de ser pobre, que yo no puedo mejorar, que yo no puedo irme hacia el éxito porque tuve una familia que vivió en escasez. Entonces, híjole, el trabajo con los padres es lo más importante. Si quieres una relación sana, en pareja, una relación contigo, si quieres un proyecto de vida, si quieres dinero, si quieres prosperidad, si quieres hijos felices, hay que trabajar a los padres. Esa es la raíz. Me gustaría ir a un tema muy importante que es, aparte de lo tangible de lo que pudimos vivir de niños con nuestros papás y las relaciones que forjamos con ellos, vamos a una parte más profunda que es la parte de la energía. Cuéntame cuál es tu percepción o cuál es tu opinión acerca de la energía en general. Pues es todo, es algo que no se ve, pero existe, ¿no? Es algo que muchas ocasiones no sabremos cómo integrarlo en nuestra vida. No sabemos la importancia que tiene de honrar nuestra energía, de cuidar nuestra energía. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones pasa algo muy sencillo. Tú llegas a un lugar y tal vez estás en la fila esperando tu turno y llega alguien y ya te vació todos tus problemas en 3 segundos, ¿sabes? Oye, fíjate que vengo del tráfico, me acabo de pasar esto y entonces, ¿no? Y ese tipo de momentos que son tan chiquititos ya te está dejando su basurita energética, ¿no? Y entonces ahí empiezan esos estragos de, ay, me siento cansado, ya empieza a bostezar, ya me dolió la cabeza, ya me puse de malas, pero no te pones a pensar que fue ese momento que ya llegó ahí esa basurita, ¿no? Entonces vamos acumulando a través del tiempo la vida, los momentos, los lugares. Energéticamente los hospitales, por ejemplo, son lugares Densos. que te drenan la energía impresionante. Las iglesias, porque hay mucha gente que llega a llorar, a sufrir en una iglesia y pareciera que no, ahí va a romper un poquito Sí, la el parte de paradigma, sí. creencias, ¿no? Pero en realidad es esa parte, un panteón, por ejemplo, ¿no? Entonces, la energía tenemos que cuidarla porque con esa creamos, con esa podemos expandirnos. Y si nuestra energía la empezamos a drenar por todos lados, pensando que no importa, pues llega un momento de qué te queda para ti. Para irte a un lugar de una montaña a caminar 40 kilómetros, ¿qué necesitas? Energía, ¿no? Y si Claro. vas cansado y si vas malhumorado, pues obviamente no vas a lograr esa meta. Es lo mismo que es en todo a nivel general la vida. Necesitas esa energía para sostenerte. La energía sexual es una de las más importantes y la que menos a veces ponemos atención, ¿no? Sin tocar puntos de creencias ni Ujú. juzgar, pero mucha gente a veces tenemos encuentros sexuales sin saber que al momento de que aperturamos ese espacio que es tan sagrado, estamos aperturando la energía no solo con la persona que estamos teniendo el contacto sexual, sino si esa persona tuvo Con 3 o 4 otras personas. relaciones atrás, pues automáticamente empiezo a tener contacto. La energía de mi pareja puede ser a lo mejor a veces muy abrumadora. A veces le puede ir muy mal en el dinero y de repente al tener ese encuentro digo, oye, ya me surgió una deuda, ya tuve que hacer un pago y ¿de dónde viene? Pues esa energía se rompió por ahí, ¿no? Entonces vamos entregando nuestra energía como si fuera algo que no fuera importante y cuando necesitas procrear y cuando necesitas crear y expandirte,
¿dónde está tu energía? ¿No? Fuertes declaraciones. Sí, y es que no ponemos tanta atención en esa parte, pero creo que es una de las formas de compartir muchísima energía, ¿no? Como dices, la parte de la energía sexual, contextos también físicos, ¿no? Lo que compartes en espacios físicos y sobre todo cuando tienes una pareja, ahí es cuando de repente en lo tangible dicen, es que tu pareja te puede impulsar hacia arriba o te puede llevar hacia abajo, pero tiene que ver, aparte de lo práctico, de decir, tengo una pareja que tiene ganas de salir adelante, que en fin tiene metas y demás, está la parte energética también, ¿no? Y la forma en la que esa energía que comparte puede ayudarte o puede impulsarte o puede también hacer que de repente te sientas estancado, ¿no? Claro, puede colapsarte, ¿sabes? O sea, lejos de impulsarte, a veces una de las formas más fáciles de ver si tu energía está contigo o está integrada o está en una buena vibración es ver tu dinero, ¿no? Si el dinero simplemente está llegando y se está expandiendo todo el tiempo, pero no se mantiene o suceden gastos que que no esperabas, tiene que ver con esta energía. ¿Cómo estás tú integrándote? O sea, a veces no tienes que irte hacia otro lugar. Inclusive hasta a veces que se te descomponga el auto tiene que ver con un tema energético tuyo, ¿no? Oye, que se me descompuso el microwave, que el refrigerador. ¿Cómo está tu energía? ¿No? Entonces muchas veces es de no, pues empieza la parte como lógica, analítica, pues se descompuso porque ya estaba viejito, pero en realidad no vemos que algo te está llevando a ver que no está bien tu energía. O sea, si tuviéramos que medir nuestra energía, nuestro campo áurico que está alrededor de nosotros, muchas ocasiones puedes ver una aura completamente gris y oscura y las personas ni siquiera se dan cuenta que se están habitando desde ahí. Y que sobre todo creo que ayer lo decía en un video que estaba grabando, creemos en el Wi-Fi porque vemos que nuestra computadora tiene señal de internet, pero de repente no creemos en que hay energía que estamos transmitiendo y que estamos compartiendo con otras personas. Así es el grado de escepticismo que tenemos y sobre todo el que nos lleva a decir, no, no pasa nada, esto es solo lo que veo existe y no me meto hacia algo mucho más profundo, ¿no? Que es lo que estoy compartiendo con otras personas. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿hay lugares que digas, estos lugares te sirven para ir a recargarte de energía o tener una energía positiva? Ay, claro, yo creo que esos lugares son los que a veces menos tenemos sentido o esta parte de importancia como es el bosque. Apúntalo. Nuestra madre sagrada Pachamama, que es hermosa naturaleza, madre tierra que nos sustenta. Tú caminar con tus pies descalzos en la tierra por el pasto, ya y ahí estás drenando toda tu energía. Haciendo tierra, Claro. literal. Pero ya en ese momento está cambiando tu energía, ¿no? Puedes abrazar un árbol pidiéndole permiso, honrándolo, ¿no? Arbolito, déjame descargar en ti todo lo que yo no necesito y dame esa energía que yo necesito. Y puedes hasta llorar con el árbol y es maravilloso porque es una sanación increíble. Hay que hacerlo. De verdad, Sí. donde a veces no necesitamos mucho, ¿sabes? Y desde tirarte en tu casa antes de acostarte en un tapetito, en una frazada, antes de irte al colchón, descargar todo lo que tienes que descargar, preocupaciones, tristeza, dolor, algo que pasó en el día que tal vez no te gustó, que te dolió por ahí, que dices, oye, no me quiero ir a la cama así, ¿no? Nuestra almohadita tiene todos los pensamientos, ¿no? Muchas veces no cambiamos la almohada y la dejamos ahí por un montón de tiempo y esa almohada está recibiendo todos los pensamientos buenos, malos, negativos, ¿no? Claro. Cada parpadeo es un pensamiento, entonces imagínate cuántas veces hay pensamientos en tu cabeza. Yo así parpadeando todo el tiempo, está increíble, increíble. Oye, Liz, vamos a pasar a la parte espiritual y para eso quiero que me cuentes, estuviste en la India, ¿no? Sí, claro. Platícame sobre la India. Pues fabuloso, la verdad es de que es me gusta mucho viajar, pero era un país que tenía yo ahí pensado y pactado yo creo que desde otra vida, desde que nací era como, un día voy a ir a la India, ¿no? Entonces mi mamá decía, sí, claro, vas a ir a la India un día, ¿no? Entonces cuando empiezo a trabajar todo esto, pues obviamente mis ganas se incrementaron de, claro que tengo que ir a la India, ¿no? Entonces yo había ya empezado la práctica de yoga aquí, pero bueno, pues sabemos que India es la madre de la yoga, ¿no? La madre de la meditación.
Y bueno, pues me dirijo el año pasado a irme a la India por un corto tiempo de unos 3 meses, donde me fui... Corto. Bueno, es que la verdad cuando estás ahí, yo creo que la India no es para todos. Se te pasa rápido. Sí, claro, la India no es para todos. Tuve la oportunidad de conocer diversos puntos de India, pero donde más me ubiqué y donde estuvo ahí mi aprendizaje fue en Rishikesh, que es la parte de la madre de la India, donde se crea el yoga por primera vez en el mundo. Entonces es un lugar increíble, ¿no? La verdad es de que está lleno de magia, aprendes muchísimo todo el tiempo porque India es demasiado fuerte, puede ser muy caótica un país, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pobreza existe en todos los lugares, pero pues es difícil lo que se vive en India a nivel económico, pero también la parte linda y hermosa es la ligereza que las personas viven, ¿no? Pueden manejar en la India y puedes estar encontrando vacas en todos los sentidos, para todos lados, ¿no? El ruido del pip pip está, de los tuk tuk está por todos lados. Es, la verdad, bastante interesante. ¿Y espiritualmente qué encontraste ahí? Bueno, pues para empezar, dentro de todos los viajes hay meditaciones. Bueno, estuvimos haciendo parte de meditaciones, trabajo contigo, pero una de las cosas más maravillosas fue el Taj Mahal. Yo creo que es uno de los lugares más hermosos que existe, es un templo dedicado al amor, pero a veces ese amor puede tener muchas caras, que es el amor propio, ¿no? Y saber que no hay limitantes cuando puedes estar ahí, es un lugar increíble. Me tocó la experiencia de llegar al Taj Mahal, entrar, porque es un lugar de mucho respeto, y una de las personas de guía, que es demasiada gente que hay ahí, y fue la privilegiada de decir, oye, ¿quieres que resonemos tu nombre por todo Taj Mahal? Y yo, claro que sí, ¿no? Entonces, escuchar esa parte energética vibrando tu nombre en todo Taj Mahal es maravilloso, maravilloso. Conocer la parte de la respiración, la meditación, bueno, yo no como carne, como te mencionaba, pero estando en Rishikesh es un lugar donde cero carne. Entonces, yo estaba Como pez en el miel agua. sobre hojuelas por ahí, Sí. porque pues cambia los hábitos, ¿no? Levántate, báñate antes de tomar tu práctica de yoga, entrar descalza a los lugares sagrados, ¿no? Entonces, la verdad es maravilloso, es la vida tan simple que nosotros queremos hacerla tan complicada. Y India es algo que me enseñó que la vida es muy simple, ¿sabes? Que no necesitas mucho, entre menos es más. Menos. Y hablo de todo, desde equipaje, desde ropa, desde cosas que no necesitamos y la espiritualidad te lleva a ver la simpleza de la vida, ¿sabes? Que en esa simpleza existe la magia de caminar descalzo, ¿no? Y subir esta parte del Himalaya, también estuve en el Himalaya, o sea, ver el amanecer, dices, wow, soy millonaria, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Estar meditando con los monjes budistas, o sea, la verdad es que es una experiencia de renacimiento increíble, que no necesitas irte a la India, ¿no? Pero tuve la oportunidad y lo volví a repetir. Y fue parte de la lección. O sea, al final tú aprendes la lección y tienes la oportunidad ahora de compartirla con otras personas. Sí, 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 totalmente. Y sobre todo, pues también el conocimiento de las prácticas de Hatha Yoga, que es muy diferente una práctica aquí a vivirla en el país, ¿no? De donde nace la madre de la yoga y compartirlo con personas que hacen yoga desde los 3, 4 años, que es algo increíble, ¿no? A mí me encantaba que cuando salía, ¿no? Veías a los niños de 3, 4 años en una meditación profunda y digo, wow, o sea, el poder de una meditación que están enseñando a los niños a tener esta parte de introspección, de mirar su interior, de sostener su energía, me parece maravilloso. Claro. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tú cómo percibes la espiritualidad? ¿Para ti qué significa la espiritualidad? Sostenerte, aprender a sostenerte a ti, a sostener tus procesos, a amarte, a mirarte, a ver que la vida puede ser lo más mágica posible y también lo más doloroso, porque todo se integra, tu luz y tu sombra. La espiritualidad es una de las cosas o herramientas más importantes que pueden sostenernos como seres humanos cuando aprendemos, lejos de mirar una religión, es saber que existes tú y eres todo con el todo. ¿Cómo percibes a Dios? Pues como la energía más importante, ¿no? Del universo que mantiene todo, que es la creación del universo, de la vida de los seres. Es el que nos da la vida, el amor más profundo que existe y infinito, sin hablar de religión. ¿Profesas alguna religión? Inicié con la parte católica de mi familia, pero hoy integro parte de esto, pero creo que hoy estoy tomando pues un poquito de todo, ¿sabes? Porque creo que la espiritualidad es todo.
entonces no estoy como casada, creo en Dios profundamente, que es lo que rige mi vida y a partir de eso rige todo. Me hiciste en un ejercicio leer un salmo, ¿no? El Salmo 91. ¿Por qué? ¿Por qué basarlo en la Biblia y por qué una lectura tan poderosa como el Salmo 91? Bueno, dentro de la parte energética, el Salmo 91 en diferentes religiones, incluso hasta la santería, también lo maneja, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es uno de los salmos más importantes para poder limpiar energía, desde espacios, desde energía discordante, muertos, desde brujería, hechicería. Es uno de los salmos más poderosos que existen. Cada uno de los párrafos que vas mencionando, incluso hasta tu cuerpo empieza a vibrar en ello. Tiene un poder impresionante, o sea, cuando tú lees el Salmo 91, si hay entidades o situaciones, ¡pum!, se rompe, ¿no? Entonces también la Biblia es sagrada, tiene muchas cosas importantes ahí, tomamos lo mejor. Liz, pues para cerrar esta entrevista y agradeciendo por supuesto tu tiempo, tu disposición y la información que le estás dando a mucha gente que le genera curiosidad, quiero pues nada más cerrar con un mensaje que tú le quieras decir a las personas que nos ven en relación a qué pueden hacer de lo que tú has vivido para que su vida, no sé si decir mejore, pero sí para que su perspectiva de vida sea diferente. Pues yo creo que atreverse a vivir la experiencia de ser diferente. Muy bien, Liz. Rapidísimo también, a manera de decirle a la gente qué haces, dónde estás, danos esa información para que te puedan buscar también, es importante. Claro, pues estoy en Campestre Villas del Álamo, ahí me pueden encontrar, tengo mi consultorio, también guío ceremonias holísticas, temazcalito cuando gusten, y también en redes sociales, Centro Holístico Atma Prema, ahí me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Lo vamos a poner aquí abajo en una pleca para que la puedan seguir en redes sociales y que puedan ver todas las formas de terapia que tú estás ofreciendo y créanme, se los digo por experiencia, la verdad es que está increíble, ya me tocó ir a la yoga, ya hicimos ahí unas ceremonias, ya hicimos constelaciones familiares y la realidad es que es una búsqueda constante, ¿no? Es un camino que apenas lo decía yo, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿no? Entonces cuando tienes esa oportunidad de abrir tu mente, ya no hay vuelta para atrás. O sea, abres y encuentras más información y te lleva una cosa y te lleva otra cosa y te lleva algo más. Entonces, para los que están empezando ese camino del despertar de la conciencia, creo que tú tienes bastantes herramientas, ¿no? Gracias. Así que Liz, gracias de corazón por estar con nosotros, gracias a toda la producción, le damos un aplauso a Liz Urama. Gracias. Y pues nos estaremos viendo en el próximo episodio de X Somos Líderes. Tenemos cosas muy grandes para ustedes y sobre todo pedirles que compartan, que le den clic a la campanita, que sigan los contenidos. Nos pueden encontrar como Diego Cárdenas Cid 360 en Instagram y en TikTok. En YouTube estamos como Comunidad Cid 360. Así nos encuentras en las plataformas. Sigan el contenido y sobre todo si tienen a personas que saben que les puede ayudar a mejorar su vida. Recuerden que esto está para que cambiemos tu vida, cambiemos mi vida y juntos cambiemos al mundo. Hasta la próxima.